Hola queridos suscriptores. Aquí JDSC Fanfic y recordar que esta historia no es mía. En la descripción dejaré el link del autor Super Deku capítulo 2. A Izuku no le importaba nada más que solo dormir. Su sueño era tan profundo, y el descanso tan necesario que no llegó ni soñar. Y necesitaba tal noche de sueño, que aunque el sol le dio en la cara cerca del mediodía, no se despertó por ello. Pero sí por el sonido de un camión pesado y las voces de algunas personas. El olor inundó rápidamente su nariz cuando abrió los ojos un poco. Era horrible, y muy fuerte. Lo más duro de dormir en la basura era despertar. El sol daba directo a los ojos. De nuevo oyó al camión y como alguien decía que faltaban un par de contenedores. Y se levantó rápidamente, sintiendo su cuerpo completamente relajado, incluso dormido. Incluso cayó de bruces al suelo cuando trató de levantarse. Pero sentía la mente en un estado más libre y ligero. No se podía recuperar tan rápido de esas heridas, pero no sería un impedimento para su cuerpo ahora. Sacó la mochila debajo del contenedor, y se adentró al callejón. Y ahora, que se adentraba en el callejón, con la intención de salir al otro lado, no podía evitar pensar en el futuro inmediato. ¿Qué hago ahora? No, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Qué es este lugar? Olmig, sus ojos vagaron a ambos lados de la calle. No habían muchas personas, y eso le ponía los pelos de punta. Sacudió esos pensamientos de su cabeza, y recordó que estaba en un callejón de los barrios bajos. Respiró hondo, tratando de controlarse. Pensó detenidamente en el problema. Tenía que conseguir ayuda. Tenía que estar seguro de dónde estaba y luego debía tratar de contactar con su madre o con Endeavor. Eran los dos únicos números que recordaba de memoria que aún serían contestados. Además, contactar con ellos era la mejor opción, e incluso podían contactar a sus amigos para decirles que estaba bien. Pero tenía que poner todo en orden. El antiguo cuerpo de All for One había quedado irreparable tras el daño que le causó. Tras eso, peleó con Tenko, que estaba poseído por el odio que sembraron en él. Y tras esa batalla, fue succionado, sin saber de dónde o cómo, hacia un lugar que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Asemejando un viaje interestelar que distorsionó lo que veía, quedó maravillado y asustado por ser el único testigo. Poco después, fue escupido en una ciudad que no conocía, y había peleado con unos tipos bastante duros. Debido a varias pistas, intuía que ya no estaba en Japón. Por ende ya no habían asesinos tras él. Pero tampoco vio a ningún héroe adulto, y los que parecían prospectos a héroe que topo, no inspiraban confianza. Aunque si era sincero, no dio oportunidad para hablarles. Fue hostil, y huyó antes. De noche, tampoco topó con algún héroe en vigilancia, lo cual fue extraño. La posibilidad de que fuera por estar en un barrio bajo era alta. Podía ser por el recuerdo de Oteon y Rodi. Pero la ciudad era muy grande y debían de haber agencias. Toda línea de pensamiento fue cortada cuando volvió a tomar aire, y se olió a sí mismo. Apestaba. Apestaba muchísimo más que la basura donde durmió. Necesitaba jabón y agua. ¿Pero qué podía hacer ahora? No tenía nada de nada. Y para peores, empezaba a sentir hambre. Lo más acertado ahora era buscar a algún héroe que estuviera de patrulla o a un policía. Pero aún en una ciudad grande, sabía de la tendencia de evitar los barrios bajos que los héroes presentaban. Eran esos mismos vecindarios por los cuales él vagó buscando a sus enemigos por un tiempo. Suspiró, adentrándose al callejón de nuevo, donde con 2 saltos y su kirk, llegó al techo. Ubicándose en la ciudad, decidió las calles por las que iría. Mamá, amigos, esperen, prometo volver. Pensó antes de sentir su estómago había gruñido. Por suerte, gracias a no haber comido ayer ni hoy, aún le quedaban 1 o 2 porciones de barras de proteína. Bien, fue mala idea caminar bajo el sol, en verano, sin agua y con hambre. Es que no era tan tonto como para exponerse justo el día siguiente a su llegada. Pero estaba en la ciudad. Y debía decir que todo era diferente. Algo diferente. Japón, en algunas pequeñas cosas, parecía más futurista. No era mucho, pero se notaba. Creía que Estados Unidos era mucho más avanzada que esto. Además, no había visto ni a un solo héroe en patrulla. Ni siquiera a los que vio ayer. Y estaba confundido, ¿qué clase de horario era ese? Por cómo el sol se veía, eran al menos la 1 de la tarde. De hecho, ni siquiera sabía qué día era. Suspiró rendido, y decidió que debería ir a buscar una estación de policía. De esas tenían que haber sí o sí. Lo mejor, pedir direcciones, porque no conocía el lugar para nada. Así que amablemente se acercó a la primera señora que vio, la cual muy felizmente le dio unas indicaciones sencillas. ¿El problema?
Estaba lejos, hacia el centro de jungla de altos robles de cemento y acero. Dudando de si podría lograrlo, buscó entre su mochila una de las varas. Mientras caminaba entre las calles atestadas de autos y personas, mordía la barra cuando había bastante saliva en su boca, para evitar que se pegara en su garganta. No tenía agua para bajarla, lo cual lo hizo sentir como un tonto irresponsable. De hecho, ¿cuándo bebió agua por última vez? Quizá antes de su última batalla con Shigaraki, cuando hizo contacto con Toga. Es más, ahora que lo recordaba, una heroína americana fue a Japón a apoyarlos. La salida de un héroe de su país, si esto era Estados Unidos como intuía, es una noticia que se cubre. Si encontraba un periódico, o una televisión, quizá podría saber algo. También la muerte de la heroína número 1 debía de estar en las portadas como un ban mediático. Eso último le dio una idea. Ya sabía qué podía hacer. Pero primero, debía mantener la cabeza en su lugar, que daba vueltas. Se estaba sintiendo un poco mareado. Incluso sintió un ligero calambre en su pierna que ignoró al sacudirla. Rayos. Me olvidé de las indicaciones. ¿Debería de preguntar otra vez? Quizás sí, y lo hubiera hecho si se hubiera fijado en el semáforo peatonal en rojo. Un pinchazo de sensor, y su cabeza reaccionó volteando a la derecha. Un auto venía a él a una velocidad realmente alta, sonando su claxon. Y cuando quiso quitarse, el mismo calambre en su pierna lo detuvo. Por un segundo, pensó que esa era, pero su cuerpo ya se había negado a obedecer antes, y ya sabía moverlo a regañadientes. Se logró quitar gran parte del impacto en el último momento. El golpe en su pierna fue algo fuerte, lo suficiente para dejarlo en el suelo y golpear su cabeza. Se sostuvo un poco sintiendo cómo le dolía, a la vez que veía como una pareja se bajó preocupada de otro coche que había frenado repentinamente, y cómo la gente se reunía a observar. «Oh Dios mío, Elisa». Habló en pánico el hombre, creo que lo mataron. «No estoy muerto», habló Izuku, sobando su pierna. Alzó la mirada, viéndolos. «Ay no. Esto es malo en serio». Se hablaba la mujer que aparentemente se llamaba Elisa. El pánico se apoderó de la mujer al ver lo que podía ser un cadáver enfrente suyo. «Estoy vivo», gritó con una extraña sensación de déjà vu. Izuku les sostuvo la mirada cuando lo vieron, percatándose de que ambos tenían ojos verdes casi como los de él. Y esa mirada preocupada le recordó a una persona con el mismo color de ojos. No se preocupen, trató de arreglar, observándolos relajarse un poco la mirada, solo fue un pequeño golpe. De verdad fue fuerte, nos distrajimos por unos segundos y ¿cuándo, a eso llamas un pequeño golpe? Preguntó de nuevo en pánico el hombre de barba. En realidad, el golpe no fue tan malo. Tenía un pequeño moretón. El problema fue que la carrocería le hizo un corte al golpearlo. Probablemente se abolló y rompió en el impacto con su pierna. Había un pico que deberían de arreglar. ¿Era él tan duro? No es mucho, en serio, desestimó sacudiendo su mano derecha. Mala jugada pues las cicatrices de su brazo quedaron a la vista. Aumentó el pánico silencioso de la pareja, que aunque se notaba la cicatrización, se sintieron asustados. Jeremia, llevémoslo al hospital, pidió Elisa. El hombre estuvo de acuerdo con ella. Pero Izuku se había levantado ya. No es necesario que se molesten, por favor, pidió inclinando un poco la cabeza. Fue cuando repararon un poco en sus rasgos, es decir sus ojos que aunque grandes, eran ligeramente rasgados, y razonaron rápidamente que era probablemente de otro país. Es extranjero, susurró Jeremia a su esposa. Elisa asintió, mientras ambos lo veían apoyarse en un buzón. Con más razón. Seguro y hasta estaba de vacaciones. No puedo verle nada positivo a que casi lo arrollaran. Chico, disculpa. ¿Ese sí? Preguntó nervioso. ¿Lo habían reconocido? ¿Querían algo de él? El hombre se acercó, y lo ayudó a llevarlo a una banca que estaba en la misma acera. Por favor, déjanos llevarte al hospital para ayudar. Izuku no quería ser un maleducado, y un estorbo menos, pero no tenía dinero ni un seguro médico tampoco. Aunque quizás podían acercarlo a la estación de policía. Ya sentado frente a ambos adultos, alzó la mirada apenado, en realidad, estoy perdido, admitió apenado, no tengo dinero y buscaba la estación de policía. Déjanos ayudarte. No creo que puedas caminar así, apuntó Elisa. Izuku vio su pierna. Se iba a negar, cuando tuvo esa pequeña epifanía. Ya se había negado más de una vez a la ayuda. Ellos parecían buenas personas. Sus amigos, sus maestros también lo eran. Vio su pierna sangrando, y suspiró.
Creí firmemente que la bondad de tus compañeros sería lo que te hiciera recapacitar. Escuchó al líder, pero solo un poco de amabilidad ajena fue suficiente para reflexionar. Eres extraño, noveno. Aún sabiendo que tenía sus razones, Izuku rió por lo bajo, muchas gracias. Te espero no ser una molestia, dijo inclinando la cabeza. Eso le ganó una sonrisa de parte de los mayores. El interior del carro era agradable. Aunque la puerta magullada le daba algo de pavor. Se sentó en medio de LLS asientos traseros, y cuando ambos adultos entraron al auto, este arrancó. A Izuku le preocupó un poco verlos tan felices, antes de que empezaran a hablar, lamento que casi te arrolláramos también, de verdad. ¿Eh? No nos dimos cuenta. Lo distraje hablando sobre nuestra hija y cuando nos dimos cuenta, ya te habían arrollado. Por favor, fue mi culpa, ahí estaba el espejismo del viejo Izuku. La confianza que tenía se fue en el momento en que supo que tenía que hablar con personas desconocidas. O sea, hace 5 segundos, no observé antes de cruzar, aún así, como conductor, fue irresponsable de parte de ese tipo. Ni siquiera se detuvo. ¡Qué patán! Aunque nos alegra que no fuera algo grave. Por cierto, lamento no habernos presentado, habló el hombre. Izuku abrió los ojos al darse cuenta que se montó al auto de 2 extraños que irradiaban mucha confianza. Justo lo que su madre le dijo que no hiciera nunca. Fui irresponsable, y me expuse. Aunque ellos no parezcan malas personas, sé de sobra que las apariencias engañan. Aún así, sensor no se ha activado. Calma, oyó. Respiró, calmando su respiración. Soy Eliza Danvers, habló la mujer y este es mi esposo, Jeremiah. Mi nombre es Midoriya Izuku, se presentó con una sonrisa que disimulaba su preocupación. La señora Eliza volteó a sonreírle muy cálidamente. Honestamente, la calidez que esa sonrisa con la que lo veía le hacía mucha falta. Cuando recordaba su hogar, solo podía ver a la gente desesperada, triste. La sonrisa tan feliz de esa persona fue como una bandita para su corazón herido. Eliza volteó a Jeremiah, y este le sostuvo la mirada. Volteó al camino y luego habló, ¿cómo llegaste aquí, Izuku? Piensa. ¿Cómo puedes salir de esto ahora? Pensó Izuku asustado. No tenía nada inventado, y mucho menos podía decir la verdad. ¿La verdad? ¿Qué mejor mentira que la que es verdad? Y yo no lo sé, dijo con una sonrisa triste. Esto definitivamente llamó la atención de los Danvers, no sé dónde estoy lejos de mi hogar. El resto del viaje fue silencioso, excepto por unas cuantas preguntas de ambas partes. Izuku supo que ambos tenían una hija adoptiva de su edad llamada Kara y un perro llamado Crypto. También que la puerta abollada era por donde Kara bajaba usualmente del auto. Eso significaba que tenía una fuerza ridículamente superior. O solo era muy malcriada y la tiraba siempre con fuerza. Más importante, descubrió que no tenían ninguna particularidad, y que ni siquiera sabían qué era, lo cual activó sus alarmas. Eso era muy preocupante, ya que parecían no haber escuchado nunca de ello. Jeremiah y Eliza se asustaron un poco cuando él dijo que tenía 16 años y que era de Japón. Y para no ser sincero sobre sus cicatrices, simplemente mintió sobre su incomodidad al recordar el tema. Trataron de saber a qué se refería con peculiaridad, pero él simplemente lo desestimó, al igual que cuando preguntaron sobre las cicatrices. El llegar a la comisaría fue un relajo para todos. El par mayor porque querían ayudarlo. Y él porque estaba nervioso de lo que ellos iban a hacer después. Fue incómodo cuando ellos no quisieron irse hasta saber qué pasaría con él, además de ayudarle por su pierna a pesar de insistirles en que por favor no se molestaran. Izuku suspiró al ver que no iba a lograr nada, y solo dio un agradecimiento con una reverencia. Y antes de entrar, recordó un pequeño detalle. Su mochila. Si iba a entrar a la comisaría a pedir ayuda, le preguntarían por lo que había en la mochila, o si tenían un detector de metales, iba a pitar. Y si revisaban sus cosas, encontrarían su traje. Estaba muy seguro de que alguien podría reconocer ese traje. El pánico se hizo presente y no supo qué hacer, por lo que antes de entrar, se apoyó un segundo, y ellos le esperaron, sin quitarle la vista. Izuku simplemente pensaba en algo que le comprara tiempo. ¿Estás bien, Izuku? No se preocupe, señora Danvers, solo te tengo, ¿ser? Preguntó más que lo que respondió. Ambos se quedaron quietos, observándolo. Izuku empezó a sudar. Se puso mucho más nervioso. Nadie se movió hasta que Jeremiah habló. Tiene los labios resecos. Apuntó asustado, estás deshidratado. Oh cielos, es verdad. Quédate aquí, te traeremos agua. Y ambos desaparecieron rápidamente.
Izuku suspiró aliviado y buscó rápidamente con la mirada algún escondite. Mala suerte. Sin arbustos, sin árboles, sin callejones. Nada cercano que pudiera alcanzar y volver antes de que los Danvers volvieran. Rezó, y luego mandó todo a volar. Literalmente. Se quitó la mochila y la lanzó al techo del edificio de la estación antes de que alguien lo notara activar su don. Muchos edificios no tenían un tejado accesible. Con suerte y no la iban a encontrar. Suspiró relajado, y esperó tranquilamente a que los Danvers volvieran. Tenía que averiguar qué pasaba realmente, pues un mundo sin particularidades era algo muy ajeno al suyo. No podía evitar sentir ese mal presentimiento. Tras un par de días, para los tres Danvers todo se quedó en una anécdota que contar en algún momento. Kara lo repitió con el afán de que fuera gracioso, aunque a ella fue la única a la que le dio gracia entre sus amigas. Ellas incluso simpatizaron un poco con el pobre chico lleno de cicatrices. Claro que, la parte de lo que pasó dentro de la comisaría se quedó entre ambos adultos. No era algo que podías ir contando como si nada. Pero básicamente, tras tomarle unas declaraciones con el afán de ayudar al adolescente de pelo verde con olor a basura, se creyó que era víctima de alguna clase de abuso o esclavitud. Que él no dijera nada solo aumentó la credibilidad de la hipótesis. No había nada en los registros nacionales que encajara con él. No tenía identificación. No había ningún chico desaparecido con su nombre, ni ninguna denuncia de alguien familiar con una descripción parecida. Él no existía. Era como si hubiera salido de la nada. No había cabello verde natural. Tras ver que no llegaban a nada, notando la cicatriz en la mano del chico y la clara desfiguración de esta, su condición física y la previa rogadera de un hombre demasiado amigable, Izuku fue trasladado a un hospital donde le ayudarían, algo que cubriría el estado mismo debido a la situación tan extraña. De paso, monitorearían su forma de ser, y tratarían de descubrir si mentía en algo o no. Porque mira que no querer decir más que había despertado en un basurero sonaba a una resaca. En fin, tras trasladarlo, los Danvers fueron abstenidos de ir y desalojados. Aunque se pudieron despedir, Izuku les expresó la mayor gratitud que pudo, algo que los hizo sentir cálidos. Esa pequeña interacción fue lo último, y aunque no lo veían, deseaban que estuviera bien. Izuku pensó un poco en cómo ellos tenían perfectamente un corazón heroico. Por personas así, Izuku ahora tenía la esperanza de que todo saldría bien. Esto no está bien. Pensaba Izuku en pánico, mientras se negaba a quitarse la bata para una revisión. No quería que lo vieran desnudo, ni mucho menos que todos vieran las cicatrices que se ganó en su cacería. Y con todo lo que creían, que se había enterado de ello, solo iba a agravarlo. Ya pensaban que era víctima de abuso. ¿Qué faltaba? ¿Que fuera víctima de un club de peleas de niños? Su actitud ya los hacía tener más confianza en la hipótesis del abuso. Actuaba como un niño asustado, cosa que en realidad era, pues se había dado cuenta de muchas cosas terribles. La fecha, primero que todo. Estaba en un año diferente al que recordaba. Alrededor de 200 años antes de lo que debería ser. Y un mes completamente diferente. Al principio pensó en la loca idea de que viajó en el tiempo, pero luego, se enteró de lo peor. Las particularidades no existían. O al menos no como tal. En su hogar, un 80% de la población mundial poseía un don. Aquí, ese concepto no estaba desarrollado. No había personas con dones así como en su tierra. Pero por las noticias que podía escuchar, se enteró de que habían algunos héroes y heroínas jóvenes por ahí que operaban por sí mismos. ¿Eran los que vio el día que llegó? Eso deberíase confirmar que eran dones, ya que los primeros héroes salieron años después de las investigaciones de los dones. Pero antes confirmó que estaba en Estados Unidos. Un doctor habló con una enfermera sobre irse al estado vecino de Kansas. Con eso, ya empezó a pensar bien las cosas. Empezó a generar teorías para explicar qué pasó o dónde estaba. La primera era que viajó al pasado. A los tiempos donde apenas si se formaron los cimientos de la sociedad heroica. La época donde los vigilantes eran los héroes de la gente. Pero para confirmarlo, debería buscar información sobre el famoso caso de la niña china que nació brillando. Esa noticia se extendió como fuego en el mundo entero. Si estaba esa noticia, entonces tendría sustento para su teoría. La segunda, viajó a otra dimensión, mundo, realidad, o lo que sea, que era completamente ajena a la suya. Las particularidades no son algo común, por lo que no hay información sobre ellas. Algunos las usan para el bien, pero no existen las licencias de héroe. Otros las usan para el mal. Tercera, y la más probable.
Tenko lo golpeó tan fuerte que estaba soñando sobre algo fuera de serie como estar en un mundo sin Kubriks. Estaba volviéndose loco. Iba a perder su mierda. Si seguían insistiéndole en quitarse la bata iba a poner una denuncia por intento de violación. O llorar. Viejos hábitos arraigados. Estaba empezando a pensar que debió quedarse como era antes de abandonar la escuela. Pero algunas cosas mejoraron para él, y estaba agradecido por ello, pero dejó atrás muchas otras. Se había sentido inhumano, automatizado la mayor parte del tiempo. Aún habían muchas cosas en su mente y corazón. Era como el hombre que ganó fuerza y experiencia a base de abandonar sus emociones involuntariamente. No tanto así, pero parte de su esencia pareció cambiar en ese entonces. Quizá era tiempo de volver a recuperar lo bueno que había perdido. Y debía empezar por ese sonrojo que tenía ahora que la bata solo no lo cubría para nada. Estúpidas diferencias culturales. La cara del doctor al ver bien esas cicatrices fue interesante. No reaccionó tan mal, pero no fue precisamente bien. Quizá la más horrenda era la de su brazo derecho, que tenía una coloración diferente y resaltaba. O la del izquierdo donde detuvo la bala de Nagant. Quizás era la de bala en su estómago que también le hizo la francotiradora. O la espalda, donde la quemadura que Davi le regaló dejaba en ridículo a las demás. La de su mano se notaba, pero no llamaba la atención tanto. Algunas cicatrices delgadas enmarcaban o transversaban su abdomen, y otras decoraban con mal gusto parte de su espalda. Pero al menos no eran exageradas como la que atravesaba desde la base del cuello hasta la mitad del pectoral. Gracias Himiko Toga, su villana favorita hasta ahora. De hecho, ella se le declaró durante su encuentro final en su casa ahora hecha cenizas. Eso le trajo un sonrojo. El doctor puso el estetoscopio en su pecho, y se sintió horriblemente helado. Un escalofrío lo recorrió, y no supo si fue por eso o por la enfermera que le estaba tomando una foto. Él no comprendía el motivo. Sí, su cuerpo se había fortalecido en un tiempo récord anormal para soportar varios y tanto poder en la batalla mejor. Estaba mucho más definido y marcado, incluso sus músculos habían crecido un poco. Pero había tipos más marcados y fuertes. Tipos sin cicatrices físicas ni mentales. ¿No eran ellos mejores modelos? No era ilegal tomar fotos de los pacientes. Y era incómodo que las demás enfermeras se asomaran por la puerta. Ojalá supieran que aún tiene 16 años. ¿Y bien? Preguntó el doctor. Izuku, rojo, le observó sin entender, ¿cómo te hiciste tantas cicatrices? Izuku estaba mintiendo. Pero si seguía guardando silencio, las sospechas que notaba que tenían hacia él aumentarían. Suspiró y bajó la cabeza derrotado, en peleas. Ni siquiera traté de mentir. Lloró. El doctor guardó silencio antes de hablar algo ahogado. Podemos hablar de ello después, pero tengo que llenar una ficha médica con tu información. ¿Te molesta responder? Y tras negar, el doctor procedió, ¿nombre? Mido Izuku Midoriya, el nombre iba primero. El doctor asintió. ¿Fecha de nacimiento? Izuku dudaba mucho, pero mentir era una de sus debilidades. 15 de julio, ¿de qué año? Izuku se quedó callado, recordando el año actual de ese lugar. ¿Tu edad la recuerdas? De 16 años. El doctor lo observó por un momento, analizándolo. Sí tenía cara infantil. Ojos grandes y ligeramente rasgados, rasgos finos, pecas, pestañas largas. Sí parecía un adolescente. Pero ese cuerpo tan dañado y trabajado no parecía el de un adolescente normal de esa edad. Aunque considerando el caso, ya veo, quizá podamos realizar unos exámenes para ver la edad biológica de tu cuerpo y eso nos dé una pista de tu edad. ¿Es necesario? Acá entre nosotros, la investigación sobre tu situación es extraña. No hay nada de ti en ningún registro. Apareciste de la nada, y no dices nada más que un nombre y edad. El doctor se quitó sus anteojos. No quiero hacer conjeturas, pero me suena a que te secuestraron y se deshicieron de ti. Quizá para peleas clandestinas o algo, pero no hay ningún golpe aparente en tu cabeza que causara la pérdida de tu memoria, explicaba el doctor mientras guardaba sus instrumentos. Izuku entendió. ¿Y qué pasará conmigo? Lo siento, no lo sé. Izuku se calló, y observó a las enfermas cotillar sobre algo. Sintiéndose incómodo, se acomodó la bata, y se recostó esperando noticias. Y esperaba que buenas. Lo cual, días después no pasó. Al no haber nada de él en ningún lado, se tomó como un secuestrado de hace mucho tiempo, y se pensó en contactar con Japón mediante la embajada para tratar de localizar a algún posible familiar. Y al final sí se abrió una investigación para un supuesto club de peleas.
Se creyó que tenía un trauma, por lo que iba a tener que estar en constante observación. Y al no haber nadie que respondiera por él, iba a ser movido a un centro de adopción. También iban a crear un registro para que no fuera alguien fuera del código. Gracias, gobierno. Además, legalmente tiene su edad, pues los exámenes para determinar su edad biológica dieron cerca de 15 años. ¡Viva la ciencia! Y luego de eso, nada. Pero alguien se compadeció de él y la situación que pasaba. Una de las enfermeras, al parecer tenía una amiga que era prima de una señora que estaba casada y que constantemente era voluntaria en contribuir a la buena causa. Por eso ahora estaba de pie frente a un aparente complejo de apartamentos comunes cerca del centro de la ciudad, que al fin logró identificar como Metrópolis. Todo muy normal. Lo que no era común era ser escoltado por una patrulla, la agente de servicio social, un doctor, y un hombre de la SWAT armado. Esto es una pesadilla, susurró. A mí, me da gracia, habló el sexto, mientras lo sentía enrollarse a su alrededor. Sea lo que sea que pase en realidad aquí, debes descubrirlo, chico, ordenó Lariat. Sea lo que sea, mi deber no ha acabado, el núcleo se sacudió. Descansa ahora, Izuku. Acabaste con All for One. ¿Qué no ha acabado? Preguntó Nana. Las llamas más allá de los tronos empezaron a crecer con fuerza, iluminando esa oscuridad que el corazón de Izuku mantenía. Recibí este poder con fin de salvar a las personas, pensó viendo su mano, siempre hay gente que necesita ser salvada. Siempre necesitarán héroes. Más allá de los tronos empezaron a crecer con fuerza, iluminando esa oscuridad que el corazón de Izuku mantenía. Recibí este poder con fin de salvar a las personas, pensó viendo su mano, siempre hay gente que necesita ser salvada. Siempre necesitarán héroes. Sonrió a la mujer morena que salía de la pequeña edificación. Entre los saludos de todos los funcionarios, ella se detuvo en él con una linda sonrisa. La devolvió, inclinándose. Buenas tardes. Nana sonrió al ver cómo abrazaba a Izuku y este se ponía rojo. Volteó como en uno de los tronos, una figura en llamas que empezaba a tomar forma la veía especialmente a ella, mientras en su regazo descansaba un pequeño pelinegro. Entonces, siempre,